muy bien que en esa enfermedad que no se produce insulina. ¿Por qué hay esa complicación en esta enfermedad? Porque al no existir insulina, no produce malonilcoenzima A, no inhibe al transportador de carnitina para la degradación de ácidos grasos, no hay beta oxidación y por tanto no hay producción de cuerpos cetónicos. Y eso pasa en la enfermedad de tipo 2, por eso no hay cetoacidosis, es rara. En medicina 2 más 2 nunca es 4, ¿no es cierto? Muy rara vez el paciente de tipo 2 presenta esta complicación, pero sí más bien el estado hiperosmolar, hiperglucémico, es decir, elevadas concentraciones de glucosa que se genera en esta complicación. Hay una triada muy importante para el diagnóstico y es, ya sabemos, la hiperglucemia en esta enfermedad, que la glucosa esté mayor a 250 miligramos, una cetosis, eso cómo se expresa, elevada concentración de cuerpos cetónicos en sangre, cetonemia, y también hay eliminación en orina, cetonuria. Y vamos a encontrar cómo elevan los cuerpos cetónicos y hay un cambio metabólico, acidosis metabólica como complicaciones. Si hay acidosis, el pH menor a ¿cuánto tiene que estar? 7,35, normalmente aquí 7,3. El bicarbonato también bajo, menor a 18, porque normalmente es de 21 para arriba, ¿ya? Entonces, aprovechando esta diapositiva, hay cetonemia, cetonuria, a eso se llama cetoacidosis diabética. ¿Qué es lo que pasa? Porque no hay insulina, no hay transporte de glucosa. Por tanto, esto va a generar una hiperglucemia y también va a producir una glucosuria, eliminación de glucosa por la orina. Ya hemos explicado, va a llevar a una lipólisis, sobre todo porque se va a elevar las hormonas contrarreguladoras. ¿Quiénes son? Glucagón, adrenalina, cortisol. ¿Y glucagón qué está haciendo? Lipólisis, más ácidos grasos, más beta oxidación, y por eso viene la cetonuria y la cetonemia. Entonces, en cuanto a las manifestaciones clínicas de un diabético, ya sabemos las 4 P's que tiene: poliuria, polidipsia, polifagia, puede tener pie diabético también, ¿no? Náuseas, vómitos, anorexia. Ya he dicho, hay glucosuria porque los niveles sobrepasan, ¿qué cosa es? Umbral renal, ¿no? También se encuentra dolor abdominal. Hay hipotensión, se genera vasodilatación, aliento a frutas por la cetoacidosis que se está generando. Hay taquipnea, deshidratación, por supuesto, por la hiperglucemia que se genera. Y si hay deshidratación, está relacionado aquí, esto debería llevar acá con la hipotensión, ¿no? Y eso que va a generar a nivel cerebral, letargia, se deprime el sistema nervioso, el paciente está desorientado, puede entrar en coma, en shock, inclusive la muerte. Yo he tenido experiencias de ver pacientes inclusive con más de 1000 miligramos por decilitro de glucosa, y complicado, pero no muerto, increíble, ¿no? Hay ese tipo de cosas. Isquemia se genera en los tejidos y a nivel no solamente cerebral, sino también cardíaco, ¿ya? Entonces, para comprender la parte bioquímica con mayor profundidad, ¿qué no existe en esta enfermedad? Insulina. Hay deficiencia completa, absoluta casi. Y esto como fenómeno, si no inhibes la gluconeogénesis, ¿qué está haciendo tu cuerpo? Producir más glucosa. Y vamos a ver por qué. Si hay hiperglucemia como efecto, ¿qué va a generar? Hiperosmolaridad. Y eso va a llevar a una diuresis osmótica y además a eliminar glucosa en orina, ¿ya? Glucosuria. ¿Qué alteraciones bioquímicas en realidad debido a esto se presentan? Hay depresión del volumen, por eso la hipotensión arterial, hay deshidratación y, ojo, también por esa pérdida de líquidos que se pierden, electrolitos. Entonces hay un desequilibrio electrolítico. Y bioquímicamente, ¿qué es lo que está pasando? Hay aumento de las hormonas contrarreguladoras, glucagón, adrenalina, cortisol. ¿Y eso qué va a estimular a nivel del tejido adiposo? La lipólisis. Si hay lipólisis, el glicerol, ¿qué va a ir a hacer? A producir gluconeogénesis.
génesis. Y la lipólisis que genera ácidos grasos. Y estos que van a ir a generar beta-oxidación, por aumento de acetilcoenzima, y eso va a llevar a qué cosa? A producir cetosis. Es decir, como hace rato ya dijimos, cetonemia, cetonuria, y el resultado de esto que es una acidosis metabólica. No solo eso, también a nivel de músculo, ¿qué está habiendo? Degradación de proteínas. Eso que genera aminoácidos, y al degradarse estos que generan intermediarios del ciclo de Krebs, generan piruvato, sustratos gluconeogénicos, y eso que va a ir a generar gluconeogénesis, incremento de la glucemia. Entonces, se dan cuenta, todo ese detalle bioquímico está llevando a que se acentúe ese problema de hiperglucemia. Repito, porque ¿qué no está entrando a músculo y tejido adiposo? La glucosa, ¿no es cierto? Y eso eleva los niveles de glucosa en sangre. ¿Cómo se forman los cuerpos cetónicos? Esto es capítulo para después, pero es importante. ¿De dónde viene? De la beta-oxidación. Entonces, ese paciente que está liberando a la circulación ácidos grasos, estos dónde van a entrar a la mitocondria a través del transportador carnitina, y ¿qué va a producir esa beta-oxidación? Acetilcoenzima. Y a partir de esa molécula, bien, esta debería entrar ¿dónde? Al ciclo de Krebs, pero como está elevada, va a bloquear el ciclo de Krebs. ¿Y qué va a ir a alimentar? La formación de cuerpos cetónicos. Dentro de estos, el acetoacetato, después por descarboxilación va a generar acetona. Eso es lo que se elimina por vía respiratoria, porque esta molécula no se cataboliza. Las que se catabolizan son acetato, y después esto por una beta-hidroxibutirato deshidrogenasa. ¿Qué está produciendo? Beta-hidroxibutirato, ¿ya? En realidad ahí utiliza NAD reducido y genera NAD oxidado. Entonces, ¿qué está pasando? Se está reduciendo. Y al revés, como es reversible, esto se va a oxidar, que va a generar NADH, ahí hay energía, que va a producir acetoacetato, esto que va a ir a generar acetilcoenzima, ¿y dónde entra? Al ciclo de Krebs a generar energía. ¿Dónde se están produciendo estos cuerpos cetónicos? En el hígado. Es el único tejido, pero él no lo usa, porque no tiene una enzima capaz de generar ese proceso degradativo, ¿no? Bueno, y entonces la cetoacidosis diabética, hemos indicado, es complicación de esa hiperglucemia que se está generando, y por eso hay una deshidratación bastante fuerte y la pérdida de electrolitos. Entonces, sobre todo, ¿qué electrolito ahí va a estar deficiente? El potasio. Y va a ir a generar insuficiencia prerrenal, el paciente va a presentar vómitos, y en esta cetoacidosis diabética, los factores que desencadenan este proceso, que son infecciones, infarto y traumatismos, ¿ya? ¿Y cuál es el tratamiento? Reponer electrolitos y también darle, en este caso, líquidos. ¿Para qué? Solución fisiológica para reponer esa deshidratación, esa pérdida de líquidos que ese paciente está generando, ¿ya? Ojo, también podríamos colocarle, ¿qué cosa? Insulina a ese paciente, ¿no? Para bajar sobre todo la producción de cuerpos cetónicos. La otra complicación de qué tipo de diabetes es 1 o 2. ¿Cómo se llama? Coma hiperosmolar no cetónico hiperglucémico. En este caso hay déficit de insulina, pero no es completa. Por tanto, no hay coma hiperosmolar, hiperglucémico, pero la glucemia está bastante elevada. Fíjense, más de 1000 miligramos por decilitro. Y en esta complicación ocurre lo mismo que hace rato, que va a pasar diuresis osmótica con glucosuria, eso va a bajar la presión arterial, la hipotensión. ¿Por qué? Porque disminuye el volumen intravascular, hay hipovolemia, hay deshidratación profunda, que estamos perdiendo agua y electrolitos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que genera este paciente? Poliuria y, por tanto, pérdida de peso. Y que vamos a ver trastornos mentales, confusión, letargia, coma, por la diuresis osmótica que se está generando,
problemas de accidentes cerebrovasculares, a nivel cardíaco hay taquicardia, infarto de miocardio, hay infecciones colaterales, hay neumonías y hay otras infecciones. Entonces, este paciente sobre todo se caracteriza por los procesos infecciosos y es el que más presenta pie diabético, ¿ya? Ya hemos dicho químicamente qué pasa en esta situación. Hay desequilibrio de las hormonas contrarreguladoras. ¿Cuáles son? Repito, cortisol, adrenalina, glucagón. Entonces, ¿qué está estimulando esto? Ya hemos explicado hace rato a detalle, proteólisis, que baja, como no hay insulina, la síntesis de proteínas, más bien que se activa la degradación. Y eso, ¿qué va a ir a hacer? Producir aminoácidos. ¿Qué aminoácidos? Gluconeogénicos. Entonces, ¿qué estamos activando? La gluconeogénesis. Hay también glucogenólisis, porque no hay algo que inhiba ese proceso, porque no tenemos insulina. Entonces, el cuerpo, ¿qué está haciendo? Degradando el glucógeno y produciendo gluconeogénesis. Y eso que eleva la glucemia. Por tanto, hiperglucemia. ¿Ya? Y vamos a generar glucosuria, pérdida de agua, electrolitos, deshidratación, lesión renal por la hipovolemia que se está generando, ¿no? Y hay hiperosmolaridad por la hiperglucemia elevada que este paciente genera. Entonces, aquí no hay producción de ¿qué cosa? De cuerpos cetónicos, o es rara, ¿ya? Los pacientes de esta complicación casi no presentan, porque hay insulina, pero que no está funcionando el receptor. Inclusive en el primer estadio, este paciente que va a presentar hiperinsulinemia. Por eso engorda, porque como hay mucha insulina, va a activar a que se sinteticen más ácidos, más triglicéridos. Pero en este caso, en esta complicación, más bien tendría que haber proteólisis, ¿no? ¿Cuál es el tratamiento? Hidratarle, darle solución salina, administrar líquidos y potasio, porque hay sobre todo pérdida de potasio en los electrolitos y, importante, la insulina para bajar esos niveles elevados de glucosa, ¿no? Y corregir la cetoacidosis, ¿con qué? ¿Qué le vamos a dar? ¿Qué le damos al que tiene alteraciones de cetoacidosis o acidosis metabólica? Ya pues, pH y agua, ¿qué le dábamos? A ver, Jan, ¿qué le vas a dar? Bicarbonato. Eso, bicarbonato, no quiere hablar. Bicarbonato para corregir es lo más importante. Regalada, pensé que había otra cosa. No, es bicarbonato, ¿qué va a ser otra cosa? Y bueno, en este paciente hemos dicho hay infecciones, va a haber problemas a nivel gastrointestinal, gastroperecias, diarreas, va a haber hipotencia sexual, problemas dermatológicos a nivel de ojo, glaucomas, pérdida de la visión, enfermedades periodentales a nivel de las encías, ¿no ve? Hay catarata, ceguera, lleva esto, ¿no? Problemas genitourinarios a nivel de el sistema urinario, ¿no? Disfunciones. Y bueno, ¿qué otras complicaciones hay en la diabetes? Microvasculares y macrovasculares, ¿ya? Dentro de las microvasculares tenemos sobre todo el daño ocular y hay retinopatías, se produce edema de mácula, vamos a explicar luego, hay nevovascularización, hay hemorragias y eso que genera pues daño en la retina y la causa de ¿qué? De la ceguera. Es la primera complicación en un diabético, perder la visión. También hay nefropatías, que quiere decir daño renal. Hay proteinuria por la insuficiencia renal que está generando, porque si el riñón no está funcionando, no hay absorción de proteínas, tampoco de glucosa, y eso está generando las glucosurias, pero también la elevación de glucosa en la sangre, ¿no? Hay neuropatías sensitivas motoras, mononeuropatías, polineuropatías, es decir, daño a nivel neurológico. ¿Y ese daño a qué va a llevar? A pie diabético, a parestesis y pérdida de sensibilidad, hormigueos en los pies y demás, ¿no? Y en relación a las macrovasculares, vemos aquí un vaso que está obstruido. ¿Qué tenemos? Ateromas, problemas cardiovasculares.
vasculares, ¿no? Ateropatía coronaria, isquemias, y eso a que va a dar lugar a infarto agudo de miocardio, ¿no? Enfermedades vasculares periféricas, ahí está el daño sobre todo a nivel de los pies, y enfermedad vascular cerebral, es decir, accidentes cerebrovasculares, ¿no? Bueno, vamos a describir por qué la retinopatía diabética. ¿Qué es lo que se está generando en esta enfermedad? Hiperglucemia. En realidad va a haber la glucosilación de proteínas a nivel ocular. ¿Y eso a qué va a llevar? A que exista entrecruzamiento de proteínas en la matriz vascular y el daño a nivel de la mácula, generando esa complicación, ¿no? Entonces, ¿qué va a dañar ese proceso? Los capilares, ¿de dónde? De la retina, dando lugar a qué cosa, a que se acumule el retinol en los periocitos, y eso va a generar pérdida de la contractividad de esas células y muerte de estos periocitos. Y como consecuencia, vasodilatación, va a haber permeabilidad aumentada y ¿qué se va a generar? Edema en la mácula. Ya les dije, glucosilación de proteínas, fíjense cómo está el ojito, y eso que está generando exudados serios, dando lugar entonces a macroaneurismas y microaneurismas. ¿Y eso en qué va a terminar? En una isquemia de retina, microinfartos, sangrados, y que va a generar ceguera. ¿Está claro? ¿Y por qué la nefropatía es también una complicación de una diabetes crónica? Ojo, estas complicaciones normalmente vienen al cabo de 10, 15 años de que un paciente está con diabetes. Y sobre todo, ¿qué tipo de diabetes? No controlada, porque eso va a llevar a estos daños. Si lo controlamos bien al paciente, no va a generar esos daños. Tenemos que controlar muy bien sus niveles de glucosa, porque esto va a llevar a esos desarreglos. Entonces, el poliol aquí incrementa, en realidad al dosa reductasa se activa eso que produce sorbitol, y eso que va a dañar el endotelio en los túbulos, dando lugar entonces a daño renal. Si nos fijamos, la hiperglucemia ya sabemos qué hace, glucosilación de proteínas. ¿Eso a qué nivel? En la membrana, en la matriz de la membrana basal. Por tanto, la membrana, ¿qué va a hacer? Se va a engrosar y no va a llevar a cabo esa filtración como debería ser. El aumento de sorbitol vía poliol, ¿qué va a dañar? Las células mesenquiales. ¿Ya? Entonces, ese es el mecanismo por el cual, y esto va a dar lugar a qué cosa, a que las arteriolas, tanto aferentes como eferentes, se vasodilaten y no va a tener una buena funcionalidad. ¿Cuáles son los marcadores bioquímicos? Hay microalbuminemia, la albúmina está entre 30 a 200 miligramos por decilitro. No olvidemos, si hay daño renal, no filtra, no reabsorbe las proteínas que tenemos en orina, proteinuria, que se eleva la creatinina, porque no hay un buen clearance, una depuración de creatinina, no hay buen aclaramiento. Y la complicación de 5 a 15 años va a depender mucho de cómo está controlado ese paciente, ¿no? Si no está bien controlado, en 5 años ya tiene insuficiencia renal. Y macroalbuminemia mayor a ¿cuánto? A 200 miligramos por decilitro de albúmina en 24 horas, y también hay proteinuria. Y esto se da en mayor tiempo, ¿no? Entre 10 a 20 años. Hay hipertensión arterial, como hay hiperglucemia, va a haber glucosurias, hiperfiltración. ¿Qué hace? Esta molécula es la que reabsorbe, ¿qué cosa? Glucosa a nivel de los túbulos renales. No solamente glucosa, ¿qué cosa? Sodio. Entonces, la mácula se ve menos densa debido al sodio, y la arteria aferente se dilata, y que va a generar daño en la filtración glomerular, ¿ya? Disminuye el flujo plasmático renal, disminuye la filtración glomerular, y en realidad, ¿en qué estamos? En una insuficiencia renal. Ese tejido se va a inflamar, se va a fibrosar, y que genera esclerosis del glomérulo, problemas a nivel
de glomerulonefritis. Entonces, dos pruebas claves importantes aquí, detección de albúmina y creatinina. Y también determinar el filtrado glomerular. He corregido esas Gs, está mal mi teclado, esa compu ya tengo que botar, no sé cuándo arreglaré. Bueno, vamos a pasar a explicar la otra complicación, ¿cuál es? La neuropatía, que se lesiona aquí a nivel neuronal las fibras nerviosas. Por tanto, va a haber alteración de esa vaina que recubre, que es la mielina. ¿Y eso qué va a generar? Pérdida de sensibilidad, ¿ya? Entonces, aquí, igual que hace rato, la alteración que es aumento de sorbitol debido a una mayor actividad de la aldolasa reductasa. ¿Y por qué se activa? Porque hay una hiperglucemia elevada, ¿ya? ¿Qué está generando eso? Que se consuma NADH. ¿Y NADH en qué participa? Evitar el estrés oxidativo. ¿A quién reduce NADH? Al glutatión, activando a la glutatión reductasa. Glutatión reducido, ¿qué va a ir a activar? A la glutatión peroxidasa. ¿Y qué va a hacer esta enzima? Degradar el peróxido de hidrógeno. Como no hay ese proceso, mi cuerpo, ¿qué está generando? Estrés oxidativo. Y en este caso, el estrés oxidativo, ¿qué está yendo a generar? Neuropatía, daño neurológico. Entonces hay depresión de mioxitol, hay alteraciones en el óxido nítrico. ¿Qué es el óxido nítrico? Un neurotransmisor vasodilatador. Hay defectos en la vía de la proteína quinasa C, que no se produce diacilglicerol. Hay daño a nivel de las bombas de sodio, potasio, ATPasa. Y eso que va a ir a generar edema, que va a disminuir la conducción nerviosa, tanto motora como sensitiva, y hay glucosilación de la mielina. Ojo, el edema se está hinchando, ¿no ve? Que genera compresión del sistema nervioso. ¿Y eso a qué va a llevar? A que va a haber obstrucción a nivel de arterias, engrosamiento de la membrana y problemas de qué cosa, cerebrovasculares. ¿A esto qué se llama? Ictus, ¿ya? Y la glucosilación de la mielina que va a activar los macrófagos, por tanto, que va a haber desmielinización y eso va a dar lugar a ¿qué? Al daño axonal y como consecuencia isquemia cerebral. ¿Se han dado cuenta? Todo es bioquímica, lamentablemente, está en todo bioquímica. Ojo, ¿cuáles son en realidad los aspectos metabólicos que nosotros vamos a resumir de acuerdo a lo que hemos explicado? Recuerdan, les dije, se consume NADH. Si esto no va a activar al glutatión, transformando en un glutatión reducido, no va a activar a la glutatión reductasa. Entonces, ¿esto qué está haciendo explosionar? Los radicales libres, ¿no? Producir peróxido de hidrógeno, eso con el oxígeno a través de la reacción de Fenton que genera el radical oxidrilo y eso, el daño en las membranas de las células nerviosas. Ojo, el sorbitol, ya hemos dicho, ¿por qué se incrementa? Porque hay actividad de la aldolasa reductasa. Entonces, el incremento de esto va a ir a generar, ¿qué cosa? Daño osmótico en las células de los axones y sabemos muy bien que al haber una glucosa elevada que se genera gliceraldehído 3-fosfato, no sé quién me está llamando. Hola, estoy en clases en media hora, 8:30. Bueno, continuando entonces, que libera a través de esta reacción diacilglicerol. Esto que va a ir a activar a la proteína quinasa C. Y eso que está generando la liberación del factor de necrosis tumoral, de NEF-alfa y esto que está yendo a hacer procesos inflamatorios y daño a nivel del sistema nervioso, ¿ya? Si es grave, hay alteraciones estructurales, funcionales, dando lugar a esas úlceras. ¿A qué nivel? A nivel de los pies sobre todo, generando esta complicación que es el pie diabético. Más o menos entre un 19 a 34% de los pacientes tienen esta complicación. ¿A causa de qué? De la neuropatía que se está generando, eso que va a reducir el flujo sanguíneo a nivel del, sobre todo
extremidades inferiores, generando entonces problemas a nivel de los vasos, en las arterias sobre todo, y eso va a dar lugar ¿a qué? A muerte celular. Si hay daño a nivel de los vasos, ¿qué no estamos haciendo? Irrigando con el oxígeno, esto que va a necesitar producir ATP para esas células. Entonces, todo ello va a llevar a que ese tejido muera, genere isquemia. Y también como proceso colateral, infecciones, ¿no? Hay úlceras y eso es casi no se trata. ¿Qué necesita ese paciente? Amputarlo prácticamente, ¿no? ¿Qué tiene que hacer el paciente diabético? No se tiene que rascar, no tiene que sufrir golpes y tiene que ver su piecito continuamente para ver si no hay una pequeña lesión que inmediatamente tratándola, eso podemos corregir, porque si eso avanza y se deja, posteriormente va a necesitar una amputación, ¿no? Bueno, una complicación de la diabetes gestacional es el niño macrosómico. Ya hemos explicado en este paciente que se produce hiperglucemia. Eso que atraviesa el cordón umbilical. Y la hiperglucemia en ¿cómo se llama? En el feto, ¿qué es lo que va a generar? Hiperinsulinemia. Es decir, para compensar esa hiperglicemia, el niño que está liberando insulina. Y eso es como una hormona de crecimiento. ¿Por qué? Hemos explicado en su cascada de señalización qué es lo que activa el factor de crecimiento dependiente de insulina. ¿Esto a quién va a ir a activar? A la hormona de CRE. Entonces, ese niño que tiene, fíjense, bastante tejido adiposo, panículo adiposo. Esa carita parece un jugador de rugby ahí, ¿no? Potente. ¿Por qué? Porque la hiperinsulinemia está generando a que exista más síntesis de ácidos grasos triglicéridos, mayor tejido adiposo, mayor síntesis de proteínas, eso mayor masa muscular. Entonces, además, un mayor crecimiento. ¿Cómo es el niño? Macrosómico grande. Y tiene un peso elevado, más de ¿cuánto? 4.300 gramos o 4.3 kilogramos. Entonces, siempre hay que ver un niño que nace probablemente grande, macrosómico y con bastante así en esas características, con esos pliegues, hay que sospechar de que probablemente esa madre ha tenido diabetes gestacional. Entonces, este niño tiene convulsiones tónico-clónicas debido a ¿qué? Al hiperinsulinismo que se está generando. Y cuando sale, al nacer, el hiperinsulinismo, ¿qué va a bajar? La glucosa. Entonces, ese niño ¿con qué está? Con hipoglucemia. Hay que controlar inmediatamente porque si esa hipoglucemia se acentúa, ¿qué va a generar? Daño neurológico, ¿no? ¿Por qué? Porque pues no tiene glucosa y sus células no están funcionando. ¿Y por qué no tiene glucosa? Porque la insulina está bajando esos niveles de glucosa. Entonces, inmediatamente a ese niño, ¿qué se le tiene que poner? Glucosa por vía endovenosa para nivelar esos niveles, ¿no? Está entrando en convulsiones, puede entrar en coma, en shock, inmediatamente morir. Entonces, para eso, inmediatamente allí, ¿no? Grande, hay, ya les he explicado el detalle, todo eso. Su carita, fíjense, hinchada, pleotrópica, tiene muchos pliegues cutáneos ahí, ¿no? Bastante panículo adiposo en la cara, en el vientre y masa muscular también abundante, ¿no? Abdomen globuloso, como ven ahí. ¿Cuáles son las manifestaciones? Repito, cuando nace este niño por la hiperglucemia que tiene, hipoglucemia, ¿no? Entonces, ¿qué le tenemos que inyectar inclusive? Glucagón. En el caso de que esté muy baja, porque ya sabemos el glucagón que va a elevar los niveles de glucosa en sangre. Es decir, ¿qué está teniendo este niño? Bajos niveles de glucagón y catecolaminas, es decir, adrenalina y noradrenalina, y eso está acentuando su hipoglucemia, ¿no? Hay letargia, hay hipotonía, puede haber cianosis, apnea, dificultad, porque no tenemos energía para generar la vasoconstricción, hay temblores, hay convulsiones. Ojo, que baja el calcio. Menor, tiene que estar entre 8,5 a 10,5, menor a 7 miligramos por decilitro. Hay hipoparatiroidismo y también baja el magnesio en ese paciente.
algo que genera este niño es enfermedad de la membrana hialina, es decir, que no está produciendo dipalmitoil-lecitina, ese surfactante pulmonar. ¿Qué enfermedad tiene? La enfermedad de la membrana hialina. Hay colapso pulmonar en este paciente, porque no hay síntesis, repito, de dipalmitoil-lecitina, ese surfactante pulmonar. Hay incremento de eritrocitos, eso se llama policitemia. ¿Por qué? Porque incrementa la eritropoiesis. Hay hiperbilirrubinemia. Como hay policitemia, ¿qué van a hacer los eritrocitos? Se van a degradar, y eso como producto a partir de las porfirinas que se está produciendo, la bilirrubina, ese pigmento amarillo, ¿no? Hay miocardiopatías, engrosamientos, obstrucciones, y eso es daño cardíaco, ¿no? Puede haber malformaciones. No olviden, ese niño por la hiperinsulinemia que está teniendo, deficiencia en la glucosa, muy importante para todos los procesos fisiológicos. Entonces puede ser un niño con malformaciones congénitas porque no ha tenido el desarrollo adecuado debido a que a la hipoglicemia que él mismo está generando por la hiperinsulinemia que está produciendo frente a esa hiperglucemia que la madre genera, ¿no? Problemas congénitos, puede haber problemas renales, gastrointestinales, daño pulmonar en este niño, ¿ya? ¿Cuál es el tratamiento? Ya les he dicho, darle azúcar si no está tan baja la glucosa, o también inyectarle glucagón, o para bajar la insulina, ¿qué le tengo que dar? ¿Recuerdan qué hacía el ATP? Bloqueaba el canal de potasio dependiente de ATP. En cambio, el diazóxido, ¿qué hace? Estimula. Por tanto, potasio va a salir, no va a despolarizar, no va a entrar calcio, no va a haber exocitosis de insulina con el tratamiento de este medicamento. ¿Cuál es la dosis? Entre 10 a 15 miligramos por día, y en 3 dosis por vía oral o por vía intravenosa, dependiendo del hiperinsulinismo que este paciente tiene. ¿Y por qué le vamos a dar prednisona, que es un corticoide que va a activar la gluconeogénesis, procesos que van a aumentar los niveles de glucosa en sangre, ¿no? Y esta enfermedad ya la hemos visto. Otra vez hablamos de la enfermedad de Bonjeck, porque no olvidemos, la última enzima que libera glucosa en el retículo endoplasmático es la glucosa 6-fosfatasa. Entonces, es parte de la vía gluconeogénica y donde actúa a nivel del retículo endoplasmático. Bien, recuerdan que necesitamos un transportador para meter al retículo endoplasmático glucosa, y esta enzima pueda desfosforilarla para producir ¿qué cosa? Una glucosa libre que después va a ir a la circulación y va a ser transportada a todos los tejidos. Eso donde a nivel hepático y a nivel renal, porque el músculo no presenta esa enzima. Entonces, la mutación genética de esta enzima, ¿con qué nombre se conoce? Enfermedad de Bonjeck. Es la más prevalente. El 90% de las enfermedades está ligada a de origen genético a nivel del metabolismo, sobre todo está ligada a esta enfermedad, ¿no? Es hereditaria, es recesiva, y ha dicho deficiencia de qué enzima, glucosa 6-fosfatasa. Por tanto, ¿qué está fallando aquí? La gluconeogénesis, ¿no? La deficiencia de esa enzima, ¿qué va a generar? Hipoglucemia. ¿Qué va a generar en el hígado? A que no se degrade el glucógeno. Y si no se degrada y se deposita, ¿qué produce? Hepatomegalia. Y va a alterar otras vías, ya hemos explicado. La glucosa 6-fosfato, ¿dónde va a entrar? A la vía de las pentosas. Eso que va a activar a que se produzca más ácidos nucleicos, y eso al degradarse, ácido úrico. Entonces hay hiperuricemia. Glucosa, ¿dónde está entrando? A la glucólisis, que está aumentando piruvato lactato, que hay hiperurinemia, hiperlacticidemia. Esto que va a ir a producir acetilcoenzima. Esto, cuerpos cetónicos, ácidos grasos, triglicéridos, colesterol. Entonces, hiperlipidemia. Vamos a ver mayor concentración de piruvato, que está activando la transaminación a partir de la alaninoaminotransferasa. ¿Qué aminoácido se produce? Alanina. Y eso hipera la
ninemia. Y también hiperlacticidemia, porque ¿qué se está elevando? El ácido láctico. Entonces, toda esa complicación metabólica que está generando, ¿no? ¿Cuál es el diagnóstico para esta enfermedad? Hacer estudios en sangre, sobre todo determinando los niveles de esa enzima, ¿cómo se llama? Glucosa 6-fosfatasa. Ver a través de ecografías si hay depósitos de glucógeno en el hígado y está agrandado este tejido. Podemos hacer estudios genéticos, ¿no? De ver a nivel de el gen de esta enzima que se encuentra en el cromosoma Q721, ver si hay algún defecto genético para ver que eso está generando esa enfermedad. Radiografías para ver, porque también donde se va a acumular hay glucógeno en los riñones, ¿no ven? Y ultrasonido para valorar estos tejidos principalmente, ¿no? ¿Cuál es la principal causa de muerte de esta enfermedad? La hipoglucemia que se está generando, con consecuencia que va a llevar a convulsiones. Ya todo eso es lo que he explicado, ¿no? Ya no voy a... Y ojo, también aquí, como hay baja en la glucemia, ¿qué va a tener ese niño? Retraso en el crecimiento, ¿no? Infecciones y hay respuesta disminuida a la adrenalina y al glucagón, hay hipocalcemia, hay proteinuria, microalbuminuria, hay sangrados, hay petequias, es decir, las capilaricitos explotan, hay neutropenia, que no está funcionando el sistema inmunitario y por tanto que vamos a tener infecciones, se presentan a nivel de boca úlceras y hay baja en la producción de leucocitos, ¿no? ¿Qué sería el tratamiento? Darle comidas frecuentes para que no tengamos esa hipoglucemia, ¿no? Sobre todo, ¿qué cosa? Los almidones que van a ir a generar glucosa, ¿no? Y bueno, hemos terminado. ¿Hay alguna pregunta en este tema? Vamos a pasar a otro tema. ¿Qué hora es? De cisteína, ¿se dan cuenta? Entonces, esos intermediarios, solo estoy hablando de la vía glucolítica, va a ir a generar otras moléculas que van a ser importantes para las células, para cumplir funciones vitales, ¿ya? Este conjunto de reacciones, ¿cómo tiene que estar? Acoplado. Es decir, glucosa pasa a glucosa 6-fosfato, glucosa 6-fosfato. Entonces, no puede glucosa pasar directamente a piruvato. Tiene que acoplarse una reacción con otra, tiene que estar bien coordinado y tiene que estar bien regulado. ¿Y dónde pasan esas transformaciones, esas reacciones? Al interior de las células, en diferentes organelos o sitios. Algunas reacciones en el citosol, otras en la mitocondria, a nivel de la matriz, otras van por ejemplo, la cadena donde está presente en la membrana interna mitocondrial, el ciclo de Krebs en la matriz mitocondrial, la división o la replicación en el núcleo, la síntesis de proteínas en los ribosomas. Entonces, en cada sitio específicamente hay determinadas vías y determinadas reacciones que se lleva a cabo. Entonces, la glucólisis, ¿qué es? Una vía, es decir, una ruta, como decir un camino de aquí a aquí a collo que la glucosa va a seguir para transformarse en piruvato, ¿no es cierto? Entonces, hay varias, hemos explicado glucólisis, la inversa de glucólisis, ¿qué es? Gluconeogénesis, la síntesis de glucógeno, ¿qué es? Glucogenogénesis, la inversa, ¿qué es? La glucogenólisis, la inversa de la glucólisis, ¿qué sería? La gluconeogénesis. ¿No? Hay vías inversas a nivel del metabolismo. Si hacemos síntesis de ácidos grasos, ¿de qué estoy hablando? Biosíntesis de ácidos grasos. La inversa, ¿qué sería? Degradación. Síntesis de aminoácidos. La inversa, ¿qué sería? Degradación de aminoácidos, ¿ya? Bueno, ¿qué función cumple este metabolismo? Incorporar nutrientes a las vías. ¿Qué voy a incorporar a la vía de la beta-oxidación? Ácidos grasos. ¿De dónde vienen esos ácidos grasos? De los triglicéridos. ¿De dónde vienen los triglicéridos? Hay dos fuentes, de la dieta y también de la producción endógena. Lo mismo que la glucosa, ¿no ve? La glucosa, ¿de dónde viene? De la dieta. Pero también en necesidades yo puedo sintetizar esa glucosa.
¿Para qué? ¿Cuál es la función principal? Sobre todo degradar glucosa. ¿Qué genera? Energía. ¿Qué cosa? ATP. ¿Y qué coenzimas? Reducidas. NAD, H, FAD. La glucólisis no va a generar FAD, por supuesto, ¿no? El ciclo de Krebs, NAD, H, FAD, H, y también ATP a nivel de sustrato. Y esas coenzimas, ¿dónde transportan los electrones? A la cadena. ¿Para hacer qué cosa? Fosforilación oxidativa. Y no olvidemos, la molécula central, ¿quién es? Acetil coenzima A. ¿De dónde viene esta? De la degradación de la glucosa a partir de piruvato por la piruvato deshidrogenasa. ¿De dónde viene? De la beta oxidación. ¿De dónde viene la beta oxidación? De los ácidos grasos. ¿Eso de dónde viene? De la lipólisis. Si yo degrado proteínas, ¿qué estoy generando? Aminoácidos. Muchos aminoácidos generan piruvato. Por ejemplo, alanina, triptófano, glicina, hidroxiprolina, cisteína, metionina, treonina. Fíjense, todos esos que van a producir piruvato. Y piruvato por la piruvato deshidrogenasa, acetil. Entonces, fíjense, la molécula central del metabolismo es acetil coenzima A, ¿no? Y esta, ¿dónde va a oxidarse completamente? En esa vía central, ¿cómo se llama? Ciclo de Krebs. Y produce NAD, FAD y ATP. Y ese NAD y FAD, ¿dónde conducen esos electrones? A la cadena para hacer fosforilación. Y ese es el proceso de producir ATP y coenzimas reducidas. La beta oxidación que produce NAD, FAD. La oxidación de aminoácidos NAD, H o NADPH también, ¿no? Dependiendo. Algo muy importante que también hace el metabolismo intermediario es suministrar precursores. Por ejemplo, a partir de glucosa que genero alfa-ceto y alfa-cetoglutarato, glutamato, glutamato por aminación, glutamina, glutamato que va a producir prolina, en el ciclo de Krebs que va a producir arginina, que va a producir glutamato por descarboxilación, GABA. ¿Se dan cuenta? Estoy hablando de un solo intermediario que va a generar todas esas moléculas, que es el GABA neurotransmisor. ¿Para qué glutamina? Glutamina para producir purinas. ¿Para qué purinas? Para la síntesis de ácidos nucleicos. ¿Se dan cuenta? Entonces, estoy hablando de un puntito, de un intermediario del ciclo de Krebs. Entonces, suministrar precursores intermediarios. ¿Para qué? Para sintetizar nuevas moléculas, como en este ejemplo que estoy sintetizando aminoácidos, estoy sintetizando un neurotransmisor, ¿no? Y bueno, glutamato también es neurotransmisor, si se dan cuenta. ¿Qué estoy haciendo en estas vías? Transformando nutrientes, ¿no? Carbohidratos, lípidos, proteínas. ¿En qué cosa? En otras moléculas específicas y que estas van a cumplir funciones celulares especializadas, ¿no? Por ejemplo, necesito generar respuesta inmunitaria. Para todo eso necesito estas moléculas que van a dar lugar a otras, produciendo TNF-alfa, activando interleuquinas y demás cosas, ¿no? El que participa en la biosíntesis de nuevas moléculas, por ejemplo, la gluconeogénesis que sintetiza glucosa, la glucogenogénesis que está sintetizando glucógeno, ¿no? La lipogénesis que sintetiza lípidos. Entonces, y también hay vías de degradación. Si hablo de glucólisis, lipólisis, proteólisis, ¿de qué estoy hablando? De vías degradativas, ¿no? Y algo muy importante que también hace el metabolismo, desechar moléculas. ¿Recuerdan? Hemos dicho la gluconeogénesis que desecha glicerol y lactato, porque no hay otra manera de que nosotros podamos eliminar esas moléculas, sino es a través de esa vía, ¿no? Entonces, el metabolismo intermediario o energético, ¿qué es? Un conjunto de reacciones celulares que sufren, ¿quiénes? Las biomoléculas. ¿Mediante qué cosa? Rutas metabólicas, ya sea degradativas para generar energía, convertir además en intermediarios metabólicos que van a ser utilizados después estos para la síntesis ¿de qué? De nuevas moléculas que mi organismo necesita. Por ejemplo, necesito dividir mis células. Para dividir mis células, ¿qué tengo que generar?
ácidos nucleicos, pero cada célula tiene su membrana. Para producir la membrana, ¿qué tengo que sintetizar? Fosfolípidos. ¿Qué tengo que sintetizar? Colesterol y una serie de componentes proteicos que van a generar el transporte, receptores, transportadores, enzimas. O sea, ¿se dan cuenta? Entonces, esa célula, para volverse otra, que necesita una serie de reacciones, de vías, de transformaciones que el organismo debe realizar. Ensamblar moléculas, ¿no? Nuevas moléculas. ¿Para qué? Para que esa célula pueda crecer, pueda reproducirse, o sea, como les dije, pueda dividirse y mantenerse en una situación estable. Porque si le falta glucosa, ¿qué va a pasar con esa célula? Va a morir, ¿no es cierto? Y eliminar sustancias tóxicas, ya hemos dicho. ¿Qué es un metabolito? A ver, ¿quién entienden por metabolito? ¿Qué sería metabolito? A ver. ¿Qué es metabolito? Es una molécula, ¿ya? clave, digamos, para las reacciones enzimáticas. Por ejemplo, glucosa 6-fosfato es un metabolito clave, porque ¿de dónde se genera? En la glucólisis. Por tanto, esa vía es muy importante y está interrelacionada con otras vías, porque esta molécula, ¿dónde va a entrar? A la vía de las ¿dónde va a entrar? A la síntesis de glucógeno. ¿Dónde va a ingresar? A la glucólisis. ¿Dónde va a ingresar? A la gluconeogénesis. Entonces, y también a la vía de los ácidos urónicos. ¿Se dan cuenta? Ese es metabolito. ¿Qué dice aquí? Un compuesto químico, un intermediario que se genera a partir de las reacciones enzimáticas. Por ejemplo, el piruvato es un metabolito, ¿no es cierto? Y piruvato, ¿de dónde viene? Ya he explicado, de la degradación de proteínas, de la glucosa, ¿no ven? Bueno, y lo que hace rato les dije, glucosa 6-fosfato, ¿de dónde viene? De la glucólisis. Entra esa vía. ¿A dónde entra? A la vía de las pentosas, a la gluconeogénesis, glucogenogénesis, y tal vez me falta poner ahí a la vía de los ácidos urónicos, que también entra esta molécula. ¿Y de dónde deriva? De una vía. ¿Qué vía es? La glucólisis, no se olviden, ¿ya? Por eso glucólisis está relacionada. Les he dicho que los cambios, las transformaciones de una molécula, ¿dónde se llevan a cabo? Al interior de una célula. No puede ser, aunque ocurren algunas cosas en los vasos también, algunas transformaciones. Ojo, entonces, ¿qué tengo que hacer con esos metabolitos? Glucosa 6-fosfato, ¿dónde se tiene que transportar? Dijimos, al retículo endoplasmático para después liberar, ¿qué cosa? Glucosa. ¿Y cómo entra al retículo endoplasmático, chicos? Por un transportador. ¿Cómo se llaman los transportadores de glucosa? Difusión facilitada, GLUT. ¿Y qué tipo de GLUT usa? GLUT2, por ejemplo, ¿no ven? Entonces ahí tenemos dos tipos de transportadores. Los que dependen de energía, ¿cuáles son? SGLTs. Y hay de 3 tipos, ¿no? 1, 2, 3. Y los que hacen difusión facilitada son, ¿cuántos? 14. Ya hay uno más, 14 son. Tengo que corregir cada año, ¿no? 10, 12, 13, ahora ya 14 ya está. Y por ahí en algún lado he puesto 14. Entonces, ¿cuál es su función? Transportar glucosa a través de una proteína que está facilitando ese transporte. Por eso se llama difusión facilitada. En cambio, los SGLTs están relacionados ¿con quién? Con sodio. Juntamente con sodio transportan ¿qué cosa? La glucosa. ¿Por qué es transporte activo secundario? Porque estoy usando la energía del transporte primario. ¿Cómo sale sodio al líquido extracelular? A través de la bomba de sodio, potasio, ATPase. ¿Y cómo va a volver? A través de los SGLTs, sodio, glucosa, transportadores, que no solo transporta glucosa, sino también transporta galactosa, ¿ya? Pero perdón, ¿dónde están estos transportadores? Sobre todo estos. Tubo digestivo, ¿dónde más?
En los riñones, ¿dónde más? Hígado. En el corazón. No hay hígado, oye, ese GLTs. No hay en hígado ese GLTs. ¿Quiénes están en hígado y en los otros tejidos? Los glúteos, ¿ya? Es que tan siempre lo pone al revés. ¿Por qué al revés? Primero glúteos. Sí. No, querías que